Buenas tardes estudiantes, hoy desarrollaremos el siguiente tema de la democracia en la historia. Cuando hablamos de democracia en este caso nos estamos refiriendo a la forma o al estilo de gobierno que se va a implantar en un país o en un lugar específico, ¿no? También democracia es entendido como la participación que van a tener gran parte de los ciudadanos en aspectos políticos o en aspectos cotidianos, ¿no? Ya sea para poder elegir un representante o también para poder, en el aspecto familiar, ¿no? Para poder elegir o llegar a una conclusión o una solución, ¿no? En cualquier problema. Bien, entonces aquí podemos observar regímenes democráticos modernos en la actualidad, ¿no? Conforme a su significado idiomático, la monarquía es un régimen donde el poder del político se concentra en una sola persona, que viene a ser el rey, ¿ya? Aquí la monarquía se convierte en una forma democrática de gobierno cuando el monarca deja de gobernar, en este caso, este territorio, y surge un parlamento. Parlamento se podría hacer una comparación con una clase política que va a ser elegida como por medio de una votación, ¿ya? Una clase política que va a ser elegida por medio de una votación. Entonces aquí el rey se mantiene como jefe de estado, pero obviamente pues no va a tener o va a ser acompañado por un parlamento, ¿ya? Que se va a encargar de controlar, supervisar y de dirigir el estado. Ahora, para clasificar los regímenes políticos democráticos modernos, más adecuada que la distinción entre una monarquía y una república, es que debemos entender, pues, ¿no?, que los regímenes parlamentarios y los regímenes presidenciales, ¿no?, son dos aspectos muy distintos, ¿ya? Y es que integramos los regímenes parlamentarios, ¿no?, en este caso al rey con la república. O sea, el rey va a tener un parlamento que lo va a controlar, lo que se puede observar en la actualidad en España. Y las formas de gobierno republicano son las que tenemos nosotros en nuestro país, pues, ¿no?, donde elegimos al presidente de la república y él es el que se va a encargar en este caso de dirigir la sociedad. Ahora, existe el régimen parlamentario, como lo habíamos mencionado, donde el gobierno va a ser asumido por una serie de parlamentarios, ¿no?, un gabinete, un consejo de ministros, y estos van a ser elegidos en muchas ocasiones por el pueblo, ¿ya? Pero el régimen parlamentario, ¿no?, en el régimen parlamentario podemos observar de que la política va a ser, bueno, si se le puede llamar así, va a ser justa, ¿no?, porque van a tener muchos funcionarios que van a supervisar estas labores. Ya, según la Real Academia Española, el término monarquía tiene varios significados. Entre ellos, monarquía significa el gobierno que está dirigido por un rey, ¿ya?, que es una forma de gobierno en el que el poder supremo corresponde a un príncipe designado generalmente según la herencia que se les puede dar. El jefe de estado en este caso es el rey de una monarquía constitucional, ¿ya? Y en una república es el presidente, ¿sí? Dos aspectos muy importantes. En una monarquía constitucional es el rey, en una república es el presidente. De estos dos, los que son elegidos democráticamente son los presidentes de la república. Los que son elegidos de manera por herencia, como se les puede llamar, son los reyes. Por ejemplo, pues, ¿no?, en la actualidad el régimen presidencial es asumido por el presidente de la república, quien es el jefe de estado y el jefe de gobierno, pero también reside en el poder ejecutivo y actúa de la par, pues, no, con el poder legislativo y el poder judicial. Ya ellos tienen acá a su cargo de lograr o de generar, pues, no, en este caso, que el Estado peruano se desenvuelva de manera adecuada. Ahora, el régimen político peruano. El régimen político peruano, el gobierno va a ser asumido por el presidente de la República, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El presidente de la República es elegido por los ciudadanos mediante un sufragio universal, voto popular,
¿no? El presidente de la República es el primer mandatario de la nación como representante elegido por una amplia mayoría ciudadana, la mitad más uno de todos los votos válidos, ¿no? Ya podría en este caso dar como ganador a un representante, ¿no? En la actualidad nosotros tenemos a Francisco Sagasti como el presidente que no ha sido elegido, sino ha sido colocado por el Congreso, ¿ya? Ahora, de acuerdo al origen griego de la palabra, el término democracia significa gobierno del pueblo. Como una doctrina, es un conjunto de principios políticos que corresponden a una época. De Atenas del siglo V a.C. hasta Inglaterra del siglo XVIII y Francia del siglo XX han ocurrido una serie de cambios muy importantes en cuanto al pensamiento político democrático y en la vida política, sobre todo democrática. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos de democracia vamos a poder observar aquí dos aspectos importantes. La democracia antigua, donde los principios fundamentales eran los siguientes, ¿no? La soberanía del pueblo y de la ley estaba integrado pues no por el pueblo y la autoridad eran un todo, ¿ya? La igualdad también, donde todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y poseían los mismos derechos. Otro principio también era la libertad civil y la libertad política. Los ciudadanos eran libres, no podían ser reducidos a esclavos, pero debían obediencia a la ley que se le imponía, en este caso por parte del gobierno. Lo siguiente es el desempeño de la función pública. Los ciudadanos participaban en la asamblea y sin excepción llegaban en algún momento de su vida a ocupar algún cargo público. Ahora, en cuanto a la democracia moderna, esto va a iniciar con la famosa Revolución Francesa, cuando por fin el absolutismo en Francia termina, ¿no? Y aquí se van a plantear principios como la libertad, igualdad, propiedad, la soberanía nacional, la representación y la separación de poderes que escribe Montesquieu en uno de sus libros más importantes, ¿ya? Según la Real Academia Española, el término democracia tiene los siguientes significados. Demos viene de pueblo y cracia autoridad del pueblo. Es una doctrina política, ¿no?, favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, en el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Entonces, aquí en imagen podemos observar pues, ¿no?, la escuela de Atenas, donde se hablaba o se practicaba la democracia. Y en la parte inferior tenemos la famosa pintura de la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo. Los principios de la democracia moderna han mantenido siempre su vigencia a lo largo de estos años, ¿no?, cuáles son el principio de la libertad y el principio de la igualdad. Estas frases han guiado la práctica política de diversos grupos sociales en distintos lugares del mundo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a investigar quién fue Jacob Rousseau, ¿ya?, y lo colocan en esta parte. Esa sería la única actividad que tienen que desarrollar, chicos. ¿Sí? No se olviden.